Un cordial saludo a todos y bienvenidos a este rincón cinéfilo en forma de podcast que nos gusta llamar Cine Encerrado, donde intentamos hacer una curiosa relación entre películas cinematográficas y las situaciones de encierro. En esta cuarta entrega vamos a hacer un viaje al exterior, porque como seguimos recordando desde el primer día, una situación de encierro no tiene por qué ser solo un espacio físico entre cuatro paredes, ya que se puede abordar desde muchas distintas perspectivas. Así que permitidme que os ponga en situación y pensad en lo que supondría estar perdidos en una montaña, más incluso en estos días de invierno, en los que la lluvia, el viento y el frío prácticamente nos paralizan para no querer movernos de casa. Pero no pensemos si nos encontramos en una situación así en la que desde luego tenemos que combatir a las inclemencias meteorológicas, en un sitio tan frío e inhóspito como puede ser una montaña nevada. Lo que vendría a llamarse un total infierno blanco, que es precisamente como se llama la película que vamos a comentar en esta ocasión. Así que sin más dilación y como nos gusta ir al grano, comencemos. Oye, Otway, ¿tú crees que hay más? ¿Lobos? Es posible. Quizás solo estén de paso. De vivir aquí, de cazar aquí. Los lobos ocupan territorios de unos 500 kilómetros y tienen un radio de caza de 50. Si estamos cerca de su guarida y dentro de ese radio, vendrán a por nosotros. Pensaba que los lobos temían a los humanos. No si amenazamos su guarida. Entonces no tienen miedo de nada. ¿Desde cuándo eres un sabelotodo experto en animales? Me pagan por matarlos y evitar que ellos os maten. Así que no me cuesta mucho deducir que devoran hombres y les importa una mierda las vallas y los hierbajos. Saben que estamos heridos. Pueden olerlo. Como decía hace un momento, desde luego en estas épocas frías de invierno, el solo pensar en salir a la calle en muchas ocasiones yo creo que nos quita las ganas, ¿verdad? Parece que por mucho que nos abriguemos, nunca es suficiente. Y es que siempre que hablamos de invierno, pues como decía, pensamos en nieve, en mal tiempo. Y sobre todo si lo trasladamos al cine, pues pensamos siempre en historias fantásticas de aventuras, de supervivencia, en la que puede ocurrir desde lo más habitual hasta lo más extraordinario. Y es que cuando a veces pensamos en las películas de aventuras y de supervivencia, pues siempre pensamos en accidentes de avión, la aparición de monstruos, los protagonistas que intentan escapar de todas las maneras posibles para llegar vivos. Y sí, puede que sean los tópicos que siempre aparecen en estas películas, incluso en la que hoy vamos a tratar también, llamada Infierno Blanco, la hemos considerado gran candidata para formar parte de nuestra selección del encierro en el cine. Así que abrigaos un poquito porque iniciamos este viaje a las montañas. La historia de Infierno Blanco, película de 2012, es una historia de supervivencia extrema que seguro puede recordar a la película Alien incluso, y me explicaré. Nos encontramos ante las desventuras de los supervivientes de un accidente de aviación en un desierto helado de Alaska, que serán acosados por una manada de lobos. En principio un argumento tan sencillo como lleno de posibilidades dramáticas, pues que da pie a una entretenida película de aventuras.
Y es que la cosa empieza bastante bien, tras un espectacular accidente de avión en el que viajaban los trabajadores de una refinería, algunos de ellos exconvictos. Un puñado de supervivientes descubre que se ha estrellado en mitad de un páramo desértico que es el territorio de caza de una manada de lobos. En un clima hostil, sin armas ni comida, se tienen que enfrentar a unos lobos gigantescos que no matan para comer, sino porque su territorio ha sido invadido. De esta forma, los protagonistas irán desapareciendo uno a uno en la más pura tradición de este género de películas, aunque hay que reconocer que el orden de las muertes sorprende un poco en esta ocasión. Hay que decir que la ambientación de esta película en plena naturaleza está muy lograda, contando con un diseño de producción muy bueno y con unos personajes que están lo suficientemente bien tratados para que empaticemos con ellos y nos importe su destino. Unos personajes que se presentan tal cual serían en realidad, sin ningún adorno ni floritura. De esta manera los podemos ver como auténticos trabajadores en el culo del mundo, sin afeitar, sucios, mal hablados. El director de esta historia, Joe Carnahan, sintió brotar su interés sobre esta película al leer una novela, en este caso un relato titulado Ghost Walkers. Así pues, toda la película queda configurada como una huida en busca de ayuda o de un refugio que parecen totalmente inalcanzables, una auténtica odisea por territorio nevado. Un enemigo que, como digo, se muestra invisible, sin embargo, cuando aparece en pantalla se muestra en todo su poderoso esplendor, con esos tremendos lobos de ojos brillantes, sucios y sedientos de sangre. Con esta película asistimos a una lucha salvaje de especies con la naturaleza como juez y parte, una lucha en la que los hombres intentan conservar su fe y su civilización, y luchar contra lo que parece un trágico destino. Una aventura de esas de hazañas increíbles que nos gustaba leer en nuestra niñez. Si bien la realidad es dura y para nada se trata de un cuento de hadas, esto es lo que hay y lo que tiene este infierno blanco, ya que sobrevivir es solo el principio y aquí no sirve de nada hacerse el duro. Y pensemos en el elenco que protagoniza esta historia, sobre todo por Liam Neeson, el protagonista. Un actor desde luego de carácter que puede leer la guía telefónica y hacerlo sonar excitante, y donde aquí tiene un personaje a su medida. Un hombre quebrado espiritualmente por la ausencia de su esposa y que irónicamente cuando ha perdido las ganas de vivir se ve forzado a liderar la supervivencia del grupo. En realidad cada sobreviviente tiene su propia historia personal y características que lo hacen único. Desde el hippie que aporta una dosis de humor hasta el expandillero creando conflicto al desafiar constantemente al líder. Y es que nuestro protagonista es como uno de esos grandes jugadores de fútbol que contagian al resto y elevan la actuación del equipo. Desde luego los dramas personales de los personajes no sacrifican la dinámica, la acción y el suspense de la historia.
Y acá están los momentos tranquilos donde, por ejemplo, los sobrevivientes comparten relatos alrededor de una fogata. La tensión es omnipresente. No hago más que darle vueltas. Aun con todo lo que está pasando, nos estrellamos a 600 kilómetros por hora y sobrevivimos. ¿Por qué íbamos a pasar por una cosa así? Ese accidente quizá estaba escrito o predestinado. ¿Por quién? ¿El Todopoderoso? ¿Y por qué no por la típica suerte de toda la vida? Flannery sobrevivió al accidente y también Hernández. ¿Qué más da? Al destino le importa un carajo. La muerte es la muerte. ¿Dónde crees que están ahora? ¿En el cielo? ¿Estrenando alas? No. Yo te lo diré. No están en ningún sitio. Se han ido. Ojalá pudiera creer en esas cosas. Esto es real. El frío. Muy real. El aire en mis pulmones. Esos cabrones ahí en la oscuridad, acechándonos. ¿Es este el mundo que me preocupa? No, el otro. Seguramente muchos se quejarán por la falta de realismo al presentar estos animales como unas bestias asesinas, pero claramente la intención dista de provocar el miedo y su consecuente caza. Los lobos son un símbolo de la naturaleza, defendiéndose del peor invasor que ha sufrido nunca, el ser humano. Y es que el mensaje de Infierno Blanco es claro: el hombre es un lobo que acaba devorando al hombre, y justo en el momento final, cuando es tu turno de ser devorado y asumes con desesperanza que no hay alternativa posible, surge la civilización. La falta de esperanza y la asunción de la muerte llevarán a este grupo a desarrollar la solidaridad como solución. A diferencia de los animales que pierden su fuerza atacando en solitario para mostrar su superioridad al grupo, muriendo por ello, los protagonistas se desprenden de sus caretas y se convierten en uno, compartiendo todos sus miedos. En conclusión, se puede decir de Infierno Blanco que es un muy notable film de aventuras épicas con el hombre enfrentado a las bestias en la propia naturaleza. Una historia imprescindible no solo para seguidores del actor Liam Neeson, sino también para todos aquellos amantes de las películas con tremendas odisías naturales. Remata la película para bien sus grandes momentos y sus frases para el recuerdo. Así que, querido oyente, si quieres entretenerte con esta interesante aventura, relajarte en un estado de ánimo agradable y reflexivo que tampoco te haga pensar demasiado, disfrutar del tono de una narración que se toma su tiempo, algo bastante inusual en una película de Hollywood, más incluso si es de aventuras. También si deseas estremecerte con una representación de la muerte en variadas formas que tampoco resulta fácil de ver en pantalla, desde luego Infierno Blanco resultará bastante recomendable para ti. Y hasta aquí llega esta nueva entrega de este cine encerrado. Un placer haber compartido estos minutos con nosotros y estad atentos a las siguientes, donde seguiremos desgranando las originales y cautivadoras situaciones del encierro en el cine en forma de películas. Hasta entonces, un cordial saludo.